breve repaso, es una síntesis de números complejos. Cualquier cosa, si algo no le sale, no lo entienden, me interrumpen y lo charlamos. La idea es la siguiente: cuando uno resuelve ecuaciones, fíjense la primera ecuación que yo puse, x más 1 igual a 5. Por supuesto puse una ecuación muy tonta, porque lo que quiero mostrarles ahí es que esa ecuación tiene una solución, que es el 4, obviamente, pero el 4 es un número real, es decir, esta ecuación que está acá tiene una solución en R, y esa solución es obviamente el 4. Si uno pusiese, por ejemplo, no sé, x menos raíz de 2 igual a 0, eso también tendría una solución. En R la solución sería raíz de 2, que es un irracional. Ahora, cuando uno tiene problemas como este tipo, y básicamente para aparecen los números complejos, cuando uno quiere resolver x cuadrado más 1 igual a 0, por supuesto, si ustedes despejan el 1 para el otro lado, si lo pasan para el otro lado, les queda que x al cuadrado tiene que ser igual a menos 1. A menos 1. Entonces, no hay ningún número real que elevado al cuadrado dé menos 1. O sea, no hay ningún número real que dé menor que 0 al cuadrado. Con lo cual, esa ecuación que está ahí no tiene una solución en R. De hecho, si ustedes hacen la gráfica, eso es una parábola que está subida una unidad para arriba. O sea, eso nunca corta el eje X. Entonces, esa es la idea de cómo básicamente nacen los números complejos, para extender el cuerpo de soluciones, ¿no es cierto? El cuerpo en el cual uno va a buscar soluciones. Entonces lo que se hace básicamente es, se define la unidad imaginaria, se define un ente que elevado al cuadrado da menos 1, que por lo general se lo nota con la I. Ustedes en electrónica creo que por lo general lo notan con la J, y eso es para no confundirlo con la intensidad de corriente, me parece. Pero, Profe, sí, decime. perdón, hay un par de compañeros que quieren unirse a la sala. A ver. Dale. Ahí los estoy admitiendo. Ok, Sí, gracias. no, gracias a vos. Para la próxima voy a ver cómo tengo que hacer para que entren directamente. Evidentemente algo estoy haciendo mal que todos necesitan que yo los autorice. Pero debe ser cuando uno configura la reunión. Así que, bueno, la idea es esa entonces, como les decía, dejar acá abierto para todos los que vayan entrando. Entonces la idea es, bueno, se define la unidad imaginaria y es un ente que elevado al cuadrado da menos 1. Entonces uno podría pensar qué pasa con las potencias de I. Bueno, por supuesto, I a la 1 de ahí. I al cuadrado es tal como lo definimos, I al cuadrado da menos 1. I al cubo, fíjense que es I a la 1 por I al cuadrado, es decir, si multiplican los anteriores, esto le da menos 1. I a la cuarta da I cuadrado por I cuadrado. O sea, I a la cuarta da más 1. Ahora, fíjense que una vez que uno sigue elevando a la quinta, a la sexta, a la séptima, se vuelven a repetir, porque I a la quinta es I a la cuarta por I a la 1. Y eso da I. I a la sexta va a ser I al cubo por I al cubo. Y eso da menos I por menos I, que da menos 1. I a la séptima es I a la cuarta por I al cubo, que da menos I. I a la octava es I cuarta por I cuarto, que da 1. Y si ustedes siguiesen esta reglita, I a la novena va a coincidir con I a la quinta, I a la décima va a coincidir con I a la sexta, I a la 11 va a coincidir con I a la séptima, y así sucesivamente. Es decir, que si a mí, por ejemplo, me dicen, bueno, ¿cuánto da I a la 3053? Uno no va a hacer todas estas cuentas elevando hasta la 3053. Lo que uno hace, no sé si se dan cuenta cómo calcularlo eso. ¿Alguien se da cuenta? Fíjense que esto se repite cada 4. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular I a la 5, ¿cuál es el resto de dividir por 4? Y el resto es 1. Entonces eso es I a la 1. Si a mí me dijesen I a la séptima, el resto entero de dividir por 4 es 3. O sea que eso da lo mismo que I al cubo. Por ejemplo, si me dijesen cuánto es I a la 3057, bueno, tendría que ver cuál es el resto entero de dividir por 4, y va a ser el resto, ustedes saben que va a estar entre 0 y 4. Entonces, de ahí pueden calcularlo. No sé si hasta acá se entiende algo, si tienen alguna duda, pero básicamente la idea general es extender el cuerpo. Este cuerpo R es un cuerpo. Los cuerpos tienen
Es decir, cumplen ciertas propiedades. Y la idea es construirse un cuerpo más grande que contenga el anterior, pero de manera de que ciertas ecuaciones ahora sí tengan solución. Por ejemplo, x cuadrado más 1 no tiene solución si yo me paro en R, pero sí tiene solución si uno se para en C. Esa es la idea. La idea básicamente es extender el cuerpo, extensión de cuerpos. Entonces, así como ustedes los números reales los dibujan en la recta real, como vienen haciendo de la escuela, la pregunta es, ¿dónde uno dibujaría los números complejos? Bueno, los números complejos, uno lo que hizo es extender el cuerpo de los reales y van a hacer falta dos coordenadas para marcar a un número complejo, para identificarlo, eso quiero decir. Lo que era el eje X es lo que se conoce como se llama el eje real, lo que era el eje Y se llama el eje imaginario, y por ejemplo, el número 3 más 2i tiene, esta parte es la parte real, el primer numerito, el que está solo, es la parte real, y el otro, el que está acompañado de la i, es la parte imaginaria. Entonces, esto tiene un 3 en la parte imaginaria y un 2 en la parte real. Entonces, fíjense que esto es básicamente lo mismo que trabajar en R2. De hecho, no sé si lo habrán visto, bueno, si no vieron complejos no lo vieron, pero el plano XY, el plano R2, es isomorfo a C. Es isomorfo quiere decir que existe una transformación lineal biyectiva. Y es muy fácil encontrar esa transformación lineal, porque uno podría definirla como phi de XY igual a X más phi de X, para distinguirla así, es phi de XY es igual a X más Y por Y. Eso es lineal y es un monomorfismo, es un epimorfismo, con lo cual es un iso. Es decir, trabajar en el plano o trabajar en C es esencialmente lo mismo, aunque los objetos no sean de la misma naturaleza. Entonces, esta manera es lo que se llama la forma binómica. Forma binómica porque estamos hablando de un binomio, donde se pone la parte real más la parte imaginaria acompañada de la unidad imaginaria. En el ejemplito bueno, en la notación esta le puse si Z es un complejo, tiene una parte real A y una parte imaginaria B. Fíjense que los reales son un subconjunto de esto, porque los reales son aquellos complejos cuya parte imaginaria es 0. Si ustedes donde dice B ponen un 0, lo que les queda es un real. Entonces lo que hicimos hasta acá fue extender el cuerpo de los reales a uno más grande, pero que contenga sin perder lo que uno ya sabe de R. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, si Z es la costumbre llamar a los números complejos Z, omega, o así como uno cuando tiene una ecuación a la incógnita la llama X, que es nada más que una costumbre, es una costumbre llamarlas con la letra Z o con la letra omega. Bueno, en este caso, por ejemplo, tienen el complejo 3 más 2i, donde la parte real de Z es un 3 y la parte imaginaria de Z es el 2. Entonces, si ustedes miran este dibujito, cómo uno nota los números complejos, y alguien le pregunta, bueno, ¿cuál es el módulo de este número complejo? Bueno, ustedes se imaginarán que el módulo es lo que mide las flechitas desde el origen hasta acá. Pero esta medida es muy fácil sacar porque acá lo que quedó es un triángulo rectángulo, entonces usando Pitágoras sale. Es decir, que básicamente sacarle el módulo a un número complejo es lo mismo que calcularle el módulo del par ordenado que le corresponde. Bueno, si hacen la cuenta por Pitágoras, le va a quedar que el módulo de z es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ojo que el módulo de un complejo lo que les tiene que dar es siempre un número real, ¿no? El módulo no es complejo, siempre está en R. Cuando hacen la cuentita esta, les tiene que dar algo, no sé, 5, 8, 20, lo que sea. O 0 si era el 0, 0. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el número A más BI, y lo que yo les decía antes, el módulo del complejo Z es lo que mide, para decirlo brutamente, es lo que mide este palito. Pero este palito, la medida de este palito, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, la pueden sacar usando Pitágoras. Porque es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y a todo eso raíz cuadrada. Tal cual como venían haciendo en álgebra 1. O sea, no hay nada nuevo, básicamente. Lo nuevo es que, bueno, uno ahora puede resolver
ecuaciones que antes no podía resolver. Puede encontrar soluciones a problemas que antes no podía resolver. Bueno, por otro lado, cuando uno tiene un complejo, supónganse que tiene el complejo A más B por I, esto está escrito en forma binómica, el conjugado, lo que se llama el conjugado es básicamente cambiar este signito que está en el medio. Si acá hay un más, el conjugado con un menos. Y si acá hay un menos, el conjugado con un más. Es así de simple. Fíjense que volviendo a este dibujito, si ustedes quieren graficar el conjugado de este, le va a quedar el mismo palito pero tirado para acá abajo. Es decir, esto que está acá. No sé si se ve lo que yo estoy haciendo con el mouse, pero creo que sí, ¿no? Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Sí, ¿no? Porque me parece que es más fácil así que con el iPad. Entonces el módulo, fíjense que ya no hace falta un gran razonamiento para darse cuenta de que el conjugado del complejo este es básicamente este tipo, tirarlo para acá abajo. Pero este palito va a valer lo mismo, con lo cual el módulo de un complejo y el módulo del conjugado son iguales. Y la costumbre es que al conjugado se lo nota con una rayita. Si z es un cierto número complejo, z raya es el conjugado, es el a menos b por i. Si z era a más b por i, z raya es a menos b por i. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo uno hace para operar con los números complejos? Porque podría sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos. Entonces, la suma es bien fácil. Supónganse que tienen dos números complejos, así a más bi y c más di, un z y un omega. La suma es como si como suman vectores en R2. ¿Cómo hacen para sumar vectores en R2? Hacen coordenada a coordenada, la x con la x, la y con la y. Bueno, acá es lo mismo, la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces acá, fíjense, A más C va a ser la parte real del nuevo complejo, y B más D, acá lo que hice obviamente fue sacar factor común la I, B más D va a ser la parte imaginaria del complejo suma. O sea, todas las cuestiones se tienen que llevar bien con lo que uno hace en R2, porque de hecho, como dijimos antes, son isomorfos, el plano complejo y R2. Entonces la suma y la resta son así de fáciles, bien fáciles. En cuanto al producto, el producto de números complejos, lo que se hace es, fíjense, si ustedes tienen este z, que es a más b por i, y este omega, que es c más d por i, y quieren hacer z por w o por omega, lo que tienen que hacer es distributiva. El a por el c, el a por el d, el b por el c y el b por el d. Entonces, haciendo esta distributiva me queda, lo que dije antes, me queda esto, fíjense, a por c lo tengo acá. A por D por I lo tengo acá. B por I por C lo tengo acá. Y el último va a ser B por D por I al cuadrado, pero I al cuadrado es menos 1. Entonces me va a quedar menos B por D. Y ahora lo único que hago es, para que quede más prolijo, agrupo la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro. Fíjense, A por C no tiene la I, y menos B por D tampoco. Entonces, A por C menos B por D es la parte real, y la parte imaginaria lo que hago es, de vuelta, saco factor común la i para que quede más lindo, y me va a quedar a por d más c por b. ¿Se entiende? Así de sencillito es el producto. Es básicamente, uno después de hacer muchas cuentitas, ya esta fórmula es como que ya se la acuerda de memoria. Pero si no se la acuerdan de memoria, hacen la distributiva y van a llegar a eso. La distributiva es muy, muy, muy sencilla. Entonces, hasta ahora ya sabemos, bueno, escribir a un número complejo en la forma binómica, ya sabemos calcular el módulo, sabemos lo que es el conjugado de un complejo, sabemos sumar complejos y restar lo mismo porque es exactamente igual, y sabemos hacer el producto, sabemos multiplicar dos números complejos. El tema es, por ejemplo, ahora la operación que nos quedaría pendiente sería cómo se hace para dividir dos complejos. Bueno, supónganse de vuelta que tenemos el complejo A más B por I y el otro complejo omega que es C más D por I. Entonces resulta que uno lo que quiere hacer es dividir, hacer z sobre omega. Es decir, a más b por i dividido o sobre c más d por i. Entonces acá el truco que se usa siempre se hace el mismo truco. Fíjense que acá lo que está molestando es esta i que está en el denominador. Porque si esta i no estuviese, bueno, sería a sobre el número más b sobre el número por i. Pero el tema es cómo hago para volar a esta i que está en el denominador. Y el truco siempre es el mismo. Se multiplica y se divide por el conjugado del de abajo. Fíjense, yo tenía c más d por i, entonces
a esta expresión, que era la original, la multipliqué y la dividí, para no alterar la cuenta, por el conjugado del de abajo. ¿Por qué? Porque cuando uno multiplica un complejo por el conjugado, lo que queda siempre es el cuadrado del módulo, es decir, el módulo al cuadrado. Y el módulo al cuadrado va a ser un número. Entonces ahora ya en la parte de abajo, ya no va a joder más la i, porque ya hay un número real. ¿Se entiende? Y la parte de arriba hace la distributiva como siempre. O sea, si a mí me dicen, por ejemplo, yo no me tendría que haber puesto algún ejemplo más, pero haga, por ejemplo, no sé, 1 dividido la i, donde z es igual a 1 y omega es igual a i. Bueno, lo que tendría que hacer es multiplicar a 1 sobre i por el conjugado de i. ¿Cuál es el conjugado de i? Menos i. Menos i. Exacto, porque i es lo mismo que lo podés escribir como 0 más 1 por i. Entonces el conjugado va a ser 0 menos 1 por i. Entonces, si vos querés hacer la cuenta 1 dividido i, lo que haces es multiplicás arriba y abajo por el conjugado de i, que es menos i, como dijeron ustedes, hacen la cuentita y ya está. Y ya volaron la i que está en el denominador. Esto es más o menos, no más o menos, pero es como cuando ustedes en la escuela tenían una raíz abajo y no sé si se acuerdan que había ejercicios que decía racionalizar. La idea de racionalizar era volar la raíz del denominador. Esos ejercicios igual de racionalizar tenían sentido hace 70 años, porque sin computadora era más difícil hacer la cuenta cuando abajo uno tiene, por ejemplo, la raíz de 3. Pero ahora, digamos, son ejercicios que en algún punto para mí es como que perdieron un poco de gracia, porque ya si hay una raíz no perfecta, por ejemplo, raíz de 7, no pasa nada, uno con la cuenta, con la calculadora lo hace. Pero bueno, esto es más o menos lo mismo. Antes multiplicaban y dividían por la raíz, acá se multiplica y se divide por el conjugado. Esto, bueno, fue un comentario al margen. Entonces, algunas propiedades, y por ejemplo no lo puse como ejercicio, pero estaría bueno que ustedes lo hagan para convencerse, algunas propiedades. Cuando uno tiene un complejo y lo multiplica por su conjugado, eso siempre les queda el módulo al cuadrado. Entonces, ¿cómo harían para demostrar esta, por ejemplo, esa que está acá? La primera, que z por z raya es el módulo de z al cuadrado. ¿Se imaginan cómo hacer para probar? Es una diferencia de cuadrados. Claro, es una diferencia de cuadrado. Entonces te planteas un z genérico, a más b por i, lo multiplicás por su conjugado, que es a menos b por i, haces la distributiva y te va a quedar a cuadrado más b cuadrado, y eso es justo el módulo elevado al cuadrado. Bueno, la propiedad 2, estas 4 las pueden probar. La propiedad 2 dice que si a un z uno le suma su conjugado, lo que queda es 2 veces la parte real. Y bueno, eso también es muy fácil de probar, porque un complejo z es de la pinta a más b por i. Si yo le sumo a menos b por i, la parte b por i se va con la parte menos b por i y queda 2 veces a. Es decir, queda 2 veces la parte real. Y si yo resto z menos un z conjugado, bueno, las partes reales se van a desaparecer porque son exactamente iguales, y cuando yo haga b por i menos b por i, me va a quedar b por i más b por i, es decir, 2b por i. Es decir, va a ser el doble de la parte imaginaria acompañada de la unidad imaginaria i. Y bueno, por otro lado, por último, que el módulo de z y el módulo de su conjugado son iguales. Eso ya se veía en el dibujito, es decir, si uno hace el dibujito ya se da cuenta. Pero si alguien no se convenció, háganlo analíticamente. Es decir, si z es, por ejemplo, a más b por i, el módulo, calculen el módulo y les va a quedar a cuadrado más b cuadrado raíz. Calculen el módulo de z raya y les va a quedar exactamente igual. Entonces, estas 4 propiedades son muy sencillas de probar. Entonces, fíjense que, por ejemplo, cuando en la parte cuando teníamos que buscar radio espectral o con los autovalores, los autovalores les podrían haber quedado complejos. Y el teoremita decía que si el radio espectral es menor que 1, el método converge. Entonces, bueno, si les quedó el complejo 1 más i, por ejemplo, hay que calcularle el módulo a 1 más i. El módulo de 1 más i es raíz de 2, con lo cual es mayor que 1,
Entonces, en este caso no estaría convergiendo para todo dato inicial. Pero, bueno, la idea de esto es que tengan una breve introducción, o no sé cómo ven los que lo vieron, qué es lo que vieron, si vieron más, menos. Bueno, entonces, sigamos charlando un poquitito de esto. A ver, podemos identificar a Z. Bueno, lo que dice acá básicamente es, mire, si ustedes vuelven para acá arriba, supónganse este Z que está acá. Este es el número complejo Z. Una manera de identificarlo es dar la parte real y dar la parte imaginaria. Es decir, si uno tiene la parte real y la parte imaginaria, si son datos, el número Z está unívocamente determinado, es decir, no hay lugar a confusión, porque es este y es este, digamos, porque la parte real es A y la parte real es B. Ahora, otra manera de identificar lo mismo sería decir, bueno, este número complejo tiene módulo tanto, por decir algo, módulo 3, y forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, es decir, con el eje real. Es decir, que otra manera de identificar al número al número complejo sería dar el módulo y dar el angulito que forman. El angulito este se llama el argumento. Es lo mismo que cuando ustedes hacen las coordenadas polares. No sé, para los que hicieron análisis 2 o están haciendo análisis 2, habrán visto que en coordenadas polares, la X es rho coseno de tita y la Y es rho por seno de tita. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Eso pasa porque, digamos, uno mira el número complejo de otra manera y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo necesito para tenerlo determinado, perfecto, y para no pifiarle? Y bueno, si yo sé lo que mide y sé el ángulo que forma con la horizontal, ya está, no hay ambigüedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa forma de escribirlo es lo que se llama la forma trigonométrica, o bueno, ahí depende de los autores, algunos dicen polar, pero más allá de eso. Acá está el dibujito. Yo necesito calcular el módulo, rho, y el angulito que forma con la horizontal. Entonces, el z va a ser rho por coseno de tita más i seno de tita, la forma trigonométrica, o si distribuyen, le va a quedar rho coseno de tita más i rho por seno de tita, que es básicamente lo que yo les decía antes para los que hicieron análisis 2. Estas son las coordenadas polares. Fíjense, la parte real es rho coseno, y la parte imaginaria, perdón, es rho por seno. Es exactamente el mismo cambio de variable que hacían en análisis 2 o que hacen en análisis 2 para pasar a polares. Cuando lo de polares, eso por lo general se usa cuando uno quiere cambiar el recinto de integración en una integral doble. Entonces, si la integral original es muy horrible, lo que uno hace es un cambio de variable conveniente y depende cómo venga el ejercicio, podría ser a polares, multiplica por el jacobiano y resuelve el mismo problema en un recinto mucho más fácil. Ese recinto podría ser, por ejemplo, el del círculo, ¿no? Donde el radio va a variar entre 0 y la longitud del radio, y el ángulo va a variar entre 0 y 2pi. Pero ese comentario es para los que hicieron o están haciendo análisis 2. Igualmente creo que los que están haciendo análisis 2 no creo que haya llegado ahí, pero en fin. Pero lo que les quiero mostrar es la similitud que hay. Es decir, estamos hablando siempre básicamente de lo mismo, tal vez en contextos distintos, pero no estamos inventando la pólvora, digamos. Bueno, la fórmula de Euler, se escribe así, Euler se dice Euler, es esta que está acá, donde se escribe el radio rho por e a la i tita, es decir, el radio por e a la i argumento. Acá vendría el argumento. Por ejemplo, en forma general, rho por e a la i tita es rho coseno de tita más i seno de tita. Acá les puse un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, si ustedes tienen el número e a la i pi, como acá no hay nada, obviamente el módulo es 1, y esto sería 1 por coseno de pi sobre 2 más i por 1 por el seno de pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2 obviamente vale 0, como ya saben, el seno de pi sobre 2 vale 1, y esto da i. Ahora fíjense que esto, si ustedes, sin hacer esta cuentita, uno ya se daba cuenta de que esto tenía que dar i. Porque, a ver, este complejo que está acá, este tipo mide 1. Y tiene un ángulo, forma un ángulo de 90 grados. Es decir, que si yo lo dibujase acá, tiene que ser este. Y acá está el i. ¿Se entiende? Por ejemplo, si ustedes quisiesen escribir al número menos 1, en la fórmula de Euler, ¿cómo tendrían que escribir? El módulo va a ser 1. Pero el ángulo que forma es pi.
O sea que si yo quiero escribir al -1, voy a tener que poner 1 por e a la ip. El 1 obviamente no lo pongo y me va a quedar e a la ip. Es decir, e a la ip, usando la fórmula de Euler, es lo mismo que el -1. ¿Está bien? Ahora, supónganse que ustedes tienen dos complejos, uno con un módulo ρ1 y argumento θ1, el otro con un módulo ρ2 y argumento θ2, y tienen ganas de multiplicarlos. O el problema los obliga a que lo multipliquen, a que hagan el producto. Bueno, el producto es todo esto por todo esto. Entonces, ρ1 se va a multiplicar por ρ2, con lo cual va a quedar un nuevo módulo, y acá voy a tener que hacer e a la i θ1 por e a la i θ2. Pero como ustedes ya saben, cuando la base es igual, lo que hacen es sumar los exponentes. Entonces, en definitiva, va a quedar ρ1 por ρ2 por e a la i θ1 más θ2. ¿Se entiende? Bueno. Y acá, bueno, y acá si quieren elevar un complejo z, lo tengo escrito en forma trigonométrica, y lo quiero elevar a la n, bueno, tengo que elevar todo a la n. Entonces, si z es ρ por e a la i θ, z a la n va a ser el ρ a la n por esto a la n. Pero se acuerdan que cuando es exponente de exponente se multiplica, con lo cual me va a quedar ρ a la n por e a la i n θ. Ahora este n θ va a ser el argumento del nuevo complejo. ¿Se entiende? Lo mismo si quieren sacar, por ejemplo, raíces cuadradas, o raíces cúbicas, o raíces enésimas, porque tomar la raíz enésima es elevar a la 1 sobre n, básicamente. Si yo tengo que multiplicar por 3, si quiero sacar la raíz cúbica, tengo que multiplicar por 1/3. Entonces, un ejercicio que podrían hacer acá, por ejemplo, sería, a modo de, para practicar un poquitito, sería buscar las raíces enésimas de la unidad, es decir, las raíces enésimas de 1. Las raíces cuadradas del 1 son 2, las raíces cúbicas son 3, las raíces cuartas son 4, las raíces quintas son 5, y así sucesivamente. Ese ejercicio no me olvidé de ponerlo en la guía, acá en este resumen, pero podrían hacerlo, si les interesa, podrían hacerlo, y en todo caso nos juntamos el lunes o cuando puedan y lo discutimos. Bueno, y acá básicamente lo que hice es dejarles algunos ejercicios que son muy simples para practicar un poquitito todo lo que hicimos. El primero es resolver, son potencias de i a la 34, i a la 64, i a la 107, pero todas se resuelven igual, porque fíjense que acá lo que hay que ver en todos estos es, por ejemplo, 107, ¿cuál es el resto entero de dividir por 4? Va a ser 3, creo que da 3, hay que hacer la cuenta, pero creo que da 3, entonces esto, i a la 107, da lo mismo que i al cubo. En el ejercicio 2, dice resolver esta suma. Bueno, es terriblemente pavo este ejercicio, como dijimos antes, parte real más parte real, parte imaginaria más parte imaginaria. En el tercero, también están los mismos complejos, bueno, algunos no son los mismos, pero multiplicar, hacer el producto de estos, y de vuelta, o se acuerdan cómo es de memoria la fórmula o hacen la distributiva. Yo nunca me acuerdo, así que tengo que hacer la cuenta, la distributiva. Pero es hacer el 2 por 3 y por menos 2, y el 5 por 3 y por menos 2i, agrupar parte real con real, imaginaria con imaginaria, y se acabó el partido. Bueno, así son el A, el B y el C, los tres son iguales. Y después, para terminar, algo de divisiones. Por ejemplo, 2 menos i dividido 3 menos i, 3 menos i dividido 3 más i dividido 1 más i. Recuerden que para dividir, en los tres ejemplos se hacen igual. El truquete es multiplicar y dividir por el conjugado del de abajo. Es decir, en la primera expresión, nosotros tendríamos que multiplicar y dividir por 3 más i. En la segunda tendríamos que multiplicar y dividir por 3 menos i. Y en la tercera tendríamos que multiplicar y dividir por 1 menos i. Entonces, con eso ya está más o menos cubierto un poquitito la parte de complejo que tienen que saber. Otro ejercicio que no me di cuenta de poner, pero por ejemplo lo pueden agregar, dado un complejo, por ejemplo, el que ustedes quieran, se lo pueden inventar ustedes, supónganse que lo tienen en forma binómica. Bueno, ¿cómo pasarlo a la forma trigonométrica y viceversa? Y un número dado en la forma trigonométrica, ¿cómo pasarlo a la binómica? Podrían jugar un poquitito con eso. Pero ya con esto, digamos, para mi materia alcanza. No hace falta más cosas.
sea, como ustedes me dijeron que algunos no habían visto, y quedamos en que la clase de hoy íbamos a hacer básicamente ¿cómo se llama? Un repaso fugaz de números complejos. Bueno, a ver, no sé, díganme si tienen preguntas. Quedó clarísimo, profe, muchas gracias. ¿Quedó claro? Bueno. Sí, sí, ¿Alguien? se entendió todo. Sí, profe, lo único que habíamos visto, bueno, al menos en mi caso, en electrónica, no fue nomás con el tema de la impedancia y todo eso. Pero en álgebra mucho no vimos, casi nada. Claro, mira, yo te cuento, faltan 5 minutos, así que tenemos tiempo. Yo empecé estudiando ingeniería electrónica y después me pasé a exactas y hice la carrera de matemática, pero empecé con electrónica. O sea, algunos circuitos pavos yo resolví. Y yo me acuerdo que la impedancia es compleja. Es decir, que lo que te quiero decir con esto es que números complejos lo vas a usar hasta el día que digas no hago más electrónica, porque no hay manera de hacer electrónica sin complejos. Yo no soy un especialista, pero pregúntenle a los ingenieros y seguro le van a decir lo mismo. De hecho, el año que viene en señales y sistemas van a tener funciones de variable compleja. Así que al menos con esto ya tienen traten de hacer los ejercicios y si alguno quiere, yo no tengo problema, si les quedan dudas de esto, ponemos una clase extra para el lunes. 4, que así lo copio. ¿Cómo? ¿Puede bajar al 4 así lo copio? Sí, Ahí está. Gracias. Y a estos agregale también, eso agregáselo vos, yo me olvidé de ponerlos en la lista, pero suponete, inventate un número complejo, no sé, en forma binómica, y pasalo a la trigonométrica, y viceversa, y después lo tenés en la forma trigonométrica y volvé a la binómica. Sería como pasar ¿cómo se llama? De canónicas a polares y de polares a canónicas. Sería como ese camino parecido. Sí, básicamente, pero yo digo para que ponete cosas que queden fácil, con ángulos prolijos, con ángulos lindos, ¿me entendés? Porque si te pones una cosa, no sé, pi sobre 3 raíz de 7 va a ser un quilombo para hacerlo, pero te quiero decir, ponete cosas con ángulos fáciles. ¿Se entiende lo que digo? Que el ángulo sea, no sé, 30 grados, pi sobre 3, pi sobre 6, pi sobre 4, porque después el mecanismo es siempre el mismo. De hecho, ¿cómo va a ser el argumento? Va a ser la arcotangente de la imaginaria sobre la real, eso va a ser. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Pero si quieren, nos quedan 2 minutos, no sé qué quieren hacer, si quieren seguimos conectando, yo no tengo problema. Y estaría bueno al menos que estos los hagan para la semana que viene, y ya les digo, no sé, si alguien quiere una clase consulta, ¿sí? Nos juntamos por Zoom, yo no tengo problema. Pero eso no sé, díganme ustedes. No sé qué quieren hacer, chicos. Por mí ya quedó todo claro. El tema de la clase de consulta, bueno, puede llegar a venir bien en algún momento.